El esposo estadounidense, Brian Hooker, dice que sobrevivió a lo que su abogado llama una experiencia aterradora. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió en esos momentos finales antes de su arresto? Ahora está detenido en las Bahamas después de afirmar que su esposa, Lynette Hooker, cayó misteriosamente al agua y desapareció sin dejar rastro. Ahora, mensajes recién revelados que supuestamente Hooker envió a un amigo para ofrecer su versión de los hechos están generando más preguntas sobre si la desaparición de Lynette fue realmente un accidente o algo mucho más siniestro. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Muy bien, otro día. Muchas actualizaciones que revisar en este caso que hemos estado siguiendo ya por casi una semana desde las Bahamas. La hijastra de Brian Hooker ha salido a la luz pública, afirmando que el matrimonio entre su mamá y su padrastro no era tan perfecto como la pareja lo hacía parecer en las redes sociales. Y acabo de recibir documentos que detallan un arresto por violencia doméstica que ocurrió entre Lynette y Brian Hooker hace aproximadamente una década. Así que voy a explicar qué llevó a que Lynette fuera esposada en ese caso y qué podría significar ahora, ya que no ha sido vista desde la noche del sábado. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, quiero ponerte al tanto de lo que el abogado de Brian nos ha estado diciendo. De hecho, ella acaba de enviarme un mensaje mientras comenzamos esta grabación diciendo que Brian está a punto de rendir una entrevista oficial ante la policía, la cual estaba programada para las 10:30 de la mañana del viernes. Esta es una entrevista en la que su abogada dice que va a estar presente, así que estaremos esperando actualizaciones sobre eso. Ella también nos envió durante la noche una actualización sobre lo que su cliente le dijo cuando habló con él en una comisaría en Freeport, Bahamas. Y él relata una historia bastante interesante que ocurrió antes de su arresto. Esta es una declaración según su abogada, Terrell Butler. Ella compartió con nosotros lo que Brian llamó un relato angustiante que ocurrió justo antes de este arresto, que fue el miércoles por la noche. Cito: Brian compartió un relato angustiante de un incidente que ocurrió la noche de su arresto. Bajo condiciones de lluvia intensa y fuertes vientos, lo llevaron en bote a su embarcación, el Soulmate, para una inspección policial. A pesar de las condiciones agitadas y peligrosas del mar, lo mantuvieron esposado mientras intentaba moverse de lado sobre el piso mojado e inestable del bote para mantener el equilibrio, llevando un fajo de ropa en sus manos restringidas. Perdió el equilibrio y cayó por la borda. Quedó sumergido en el agua fría e inhaló una cantidad considerable de agua de mar antes de que su chaleco salvavidas lo llevara a la superficie. Tuvo que ser rescatado del agua por la policía. Como resultado de esta caída, Brian sufrió una lesión en la rodilla, lo que le ha causado cojera, además de una abrasión visible. Ahora, Butler dijo anteriormente que la policía pudo haber engañado a Brian para que acudiera a un interrogatorio. Ella nos dijo que Brian estaba a punto de salir el miércoles en lo que ella llamó una misión de búsqueda y rescate para Lynette, pero entonces la policía le pidió que fuera a hablar. Y ella afirma que le dijeron a Brian que no necesitaría un abogado para esa conversación y que no era sospechoso. También dice que la policía habló con él durante más de 3 horas. Luego, al final de esa entrevista, lo arrestaron. Ahora mismo, estamos esperando saber si Brian será acusado en este caso. Butler dice que en las Bahamas, alguien puede ser detenido durante 48 horas sin cargos, y ese periodo puede extenderse a 96 horas siempre y cuando haya una entrevista oficial de la policía en la que pueda tener un abogado presente. Y acabamos de enterarnos de que esa entrevista posiblemente está ocurriendo mientras grabamos este episodio de On the Case. Ahora, Butler también dijo, cito: Brian parece completamente desconsolado y profundamente angustiado. Su principal preocupación y fuente de intensa frustración es su incapacidad para seguir buscando a su esposa desde hace 25 años. El trauma de su desaparición, junto con su actual detención como sospechoso, lo ha dejado en un estado extremadamente frágil. Ahora, para mí, hay dos grandes preguntas en este punto del caso, y probablemente también sean bastante obvias para ti. Primero, ¿qué le pasó a Lynette? Pero entonces, ¿cómo puede alguien probar si lo que Brian dijo que pasó es verdad
o si hay algo más ocurriendo aquí. Estos son mensajes directos que Brian le envió a un amigo en Facebook tras la desaparición de Lynette. Ese amigo los compartió con nosotros. Así que se puso en contacto con Brian el lunes después de ver a las prostitutas en las noticias. Y Brian respondió, cito, sí, hermano, me temo que sí. Fuera del bote inflable, en aguas agitadas, de regreso al velero. El viento me alejó de ella y ella nadó hacia el velero, y nos perdimos de vista bastante rápido porque ya casi era el atardecer. Derivé y traté de remar con un solo remo durante las siguientes 7 horas hasta que llegué a la orilla de la siguiente isla y pude conseguir ayuda. Finalmente, seguimos buscando. Está pasando mucho en este momento, pero te agradezco que te preocupes por nosotros. Salir en las noticias es una carga enorme. Y hace unos minutos, un medio de comunicación me llamó por primera vez en mi vida. Luego continúa diciendo, cito, nuestra familia está en el infierno en este momento. El equipo de búsqueda y rescate acaba de llamar y dijo que hoy buscaron en varias áreas y no hubo suerte. Van a salir de nuevo mañana, pero se acerca una tormenta el miércoles. Luego, el martes por la mañana, Brian respondió al mensaje de su amigo con, cito, gracias por comunicarte y apoyarnos. Ayer llevé el barco de regreso a Marsh Harbor, después de que el departamento de bomberos me llevara de vuelta a mi bote auxiliar. Estoy amarrado a una boya de amarre en un lugar llamado Conch Inn, quedándome en el barco. Mi hermana y mi cuñado llegarán en avión más tarde esta mañana para quedarse un par de días, y probablemente me quede con ellos 1 o 2 noches mientras pasa el mal tiempo. Pero después planeo regresar al sitio y continuar buscando. Lo más probable es que definitivamente necesite ayuda en el futuro, pero todavía no sé qué es. Estoy tratando de mantener la fe. El equipo de búsqueda y rescate volvió a salir hoy antes de que lleguen los fuertes vientos mañana. Ahora, parece que la historia que Brian le está contando a su amigo en estos mensajes coincide con lo que supuestamente Brian le dijo a las autoridades en las Bahamas, que el sábado por la noche, él y Lynette estaban en su bote inflable y salían de un restaurante en Abaco y se dirigían de regreso a su barco en este bote inflable de 2 metros y medio. Tiene fondo rígido, motor fuera de borda en la parte trasera, no hay mucho espacio para 2 personas. Normalmente te sientas en el borde y luego, en las fotos de Brian y Lynette en un bote inflable, es más o menos donde están sentados. Y no había condiciones ideales para salir en una lancha pequeña. Había vientos entre 18 y 20 nudos, que son entre 22 y 25 millas por hora. Ahora, Brian dice que Lynette era quien manejaba el motor y que ella tenía las llaves con ella. Y así que cuando supuestamente cayó por la borda, las llaves se fueron con ella. Y eso dejó a Brian tratando de averiguar cómo regresar a tierra y ponerse a salvo. Él dijo que las corrientes y los vientos, como leíste en esos mensajes, de alguna manera empujaron a Lynette y a él en direcciones opuestas, lo que hizo difícil intentar rescatarla en ese momento. Me pareció interesante. Sin embargo, él dijo que ella estaba nadando de regreso en dirección al bote. Es la primera vez que escuchamos eso. Brian dijo entonces que tuvo que remar durante horas para llegar a Marsh Harbor, Bahamas, donde desembarcó en una marina y luego pudo ponerse en contacto con alguien para pedir ayuda. Ahora, la Associated Press publicó este mapa aquí y puedes ver Hopetown. Ahí es donde comenzaron en este bote inflable. Estaban tratando de llegar a Elbow Key. Y en algún momento fue cuando supuestamente Lynette cayó del bote. ¿Dijo algo sobre lo que hizo en ese momento, como para tratar de encontrar a tu mamá? Dijo que ella se estaba alejando flotando, así que le lanzó un salvavidas y luego empezó a nadar o remar hacia la orilla. Así que no sé por qué no echó el ancla y la buscó. Lo primero que yo habría hecho sería ir hacia ella, no alejarme de ella. Esta es parte de nuestra entrevista que hicimos con la hijastra de Hooker, Carly Aylesworth. Ella tiene 28 años, vive en Michigan y se ha pronunciado públicamente. Ella dice que tiene dudas de que la desaparición de su mamá haya sido un accidente, como Brian ha afirmado. Ahora, el abogado de Brian ha dicho que él niega haber cometido alguna irregularidad en este caso y también está negando las acusaciones que Carly ha hecho en entrevistas sobre él y su matrimonio.
¿Cómo te dijo él que esto sucedió? Él me llamó, eran como las 8:30 de la noche el domingo y me dijo, oye, tu mamá está desaparecida. Sucedió anoche, ya tarde. "Ah, pero vamos a ir pronto, así que espero verte". Y yo solo dije, está bien. No dije mucho porque estaba como que... Y luego él dijo, oh, sí, perdón, para entonces voy a buscarla. Colgó rápido, así que no sé, fue un poco sospechoso. Entonces, era como si él fuera a regresar a los Estados Unidos y simplemente decir, oye, esto acaba de pasar. Pero bueno, vamos a vernos cuando vaya a verte. Y yo como que, no sé, eso simplemente no me pareció bien. Le tomó tanto tiempo siquiera decirme que ella ya no estaba. Y no sé por qué no fue a su barco y llamó por radio a otros veleros. Oigan, ¿han visto a mi esposa? Ella está desaparecida porque sé que los navegantes probablemente saldrían a ayudar a buscarla. Carly no solo ha dicho que sospecha de la historia de Brian sobre lo que le pasó a su mamá, también afirmó que los Hooker no eran una pareja tan perfecta como quizás sus redes sociales hacían parecer. Ahora, la pareja había estado viviendo junta en el barco desde alrededor de la época de la pandemia, nos contó Carly. Compraron este velero, acertadamente llamado Soulmate, hace aproximadamente 3 años en Texas, y desde entonces han estado viviendo a bordo. Viajan a destinos como las Bahamas. Y en sus redes sociales dicen que dejaron atrás las tonterías y que están viviendo su mejor vida. Pero Carly afirma que la pareja tiene un historial de violencia doméstica. Ella afirma que hace 2 años, Brian supuestamente amenazó con estrangular a su mamá y arrojarla por la borda. Ahora no hay documentación judicial de ese caso. Y de nuevo, el abogado de Brian dice que él niega ese tipo de acusaciones. Pero sí tenemos este informe policial que documenta una disputa doméstica que involucró a los Hooker y que ocurrió en 2015, cuando vivían en Michigan. La policía de Kenwood, Michigan, escribe que fueron llamados a la casa de los Hooker poco después de la 1 de la mañana, el 1 de febrero de 2015, y dicen que Brian Hooker afirmó que fue agredido por Lynette. La acusó de golpearlo en la cara varias veces, y la policía señala que Brian estaba intoxicado y le salía sangre de la nariz. Brian les dijo que Lynette estaba borracha y que estaba tratando de entrar a un dormitorio en el piso de arriba, donde ella estaba preocupada porque un hombre llamado Jacob Hooker, que creemos que es el hijo de Brian, estaba, según sus palabras, haciendo algo indebido y había cerrado la puerta con llave. Brian dijo que subió al piso de arriba para calmar a Lynette, y fue entonces cuando Lynette lo golpeó de 4 a 5 veces en la cara, según afirmó. La policía escribió, y cito, él dijo que no lo habían golpeado así en mucho tiempo. Él empezó a llorar y se puso emotivo. Fin de la cita. Ahora, la versión de Lynette era muy diferente. La policía dice que ella estaba muy intoxicada. Ella afirmó que Brian la golpeó en la frente. También lo acusó de estrangularla y de golpearla una vez. La policía dijo que Brian tenía lesiones visibles en la nariz, sangrando e hinchada. La policía dijo que Lynette no tenía lesiones visibles, pero Lynette fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Kent, donde fue ingresada por un cargo de agresión doméstica. Sin embargo, los cargos fueron retirados más tarde porque las autoridades dijeron que no había manera de probar quién inició la agresión. Ahora, ese caso ocurrió obviamente hace mucho tiempo, aproximadamente una década, pero sí te da una idea de lo que pudo haber sido un matrimonio con algunos rasgos tóxicos. Carly nos dijo que antes de que su mamá desapareciera, su mamá le dejó un mensaje de voz donde sonaba ebria. También nos compartió este mensaje de voz que su padrastro le dejó después de que su mamá desapareciera, pero antes de que lo arrestaran. Escucha. Hola, Annie. Acabo de recibir una llamada de búsqueda y rescate de Hopetown y encontraron un dispositivo de flotación que le lancé a mamá cuando cayó por la borda. Así que, todavía no la han encontrado, pero ahora pueden enfocar todos sus esfuerzos en una zona más pequeña y todavía siguen allá afuera buscando hoy. Así que solo quería actualizarte y avisarte. Te amo. Hablamos luego. Adiós. Ahora, Carly nos dijo
que la Guardia Costera de Estados Unidos la entrevistó como parte de una investigación criminal sobre este caso. La abogada de Brian dice que ha exigido una evaluación médica completa para Brian después de que supuestamente cayó al agua con la policía, lastimándose la rodilla, lo que le dejó una cojera y una abrasión, según ella. Nos hemos comunicado con la Policía Real de Bahamas para obtener comentarios, pero no hemos recibido respuesta. Brian Hooker niega las acusaciones de que haya tenido algo que ver con la desaparición de su esposa y lo que su hijastra ha dicho sobre él en entrevistas. Ahora nos acompaña para hablar más sobre este caso Mauricio Padilla. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Es un caso realmente fascinante. Obviamente, hay muchas dinámicas en juego aquí. Sé que las leyes en las Bahamas pueden ser un poco diferentes a las que tenemos en Estados Unidos, pero yo solo pienso en, ya sabes, claramente una acusación de asesinato. Y todavía no estamos en ese punto. Al momento en que estamos grabando esto, él no ha sido acusado de nada, pero es como, ¿cómo lo pruebas? Creo que ese es el punto. ¿Cómo pruebas que esto es algo más de lo que él dice que pasó? Claro. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Va a ser la totalidad de las circunstancias. Por ejemplo, ¿tenía él un seguro de vida a nombre de ella? ¿Tenían problemas? ¿Hay mensajes de texto entre ellos, ya sabes, peleando? ¿Hay evidencia por correo electrónico de que él tenía una aventura con alguien más? Ya sabes, ese tipo de caso es como van a construir un caso de asesinato con algo así. Si es una situación donde nada de eso existe y él, digamos, por ejemplo, y no sé qué pasó aquí, solo hablo hipotéticamente, simplemente decidió matarla y empujarla del barco, entonces va a ser extremadamente difícil de probar. Si él no hace una declaración, ya tiene abogado. Supongo que los bameños le pedirían que se sometiera a un examen de polígrafo. Aconsejo a mis clientes que no lo hagan porque en mi experiencia solo puede perjudicarlos. Pero gracias a Dios, nunca he estado en la posición, ya sabes, de sufrir una tragedia como esta en mi propia vida personal. Pero a veces pienso que si algo así llegara a pasar en mi propia vida personal, no seguiría mi propio consejo y querría hacerme un polígrafo que aclarara ciertos asuntos. Aunque suene un poco, ya sabes, loco que yo diga eso, ya sabes, si tu esposa muere, hay personas que de inmediato, ya sabes, se harían un polígrafo para limpiar su nombre. También el barco, o sea, el barco principal, ellos estaban en un bote inflable, pero vivían en un barco más grande. El examen forense de ese barco, porque ya sabes, si él la mató, hay una alta probabilidad de que lo haya hecho en el barco. Entonces, la inspección con luminol, ya sabes, hay algo en su cuerpo, hay algún daño en su cuerpo, en sus nudillos, hubo una pelea, arañazos. Es solo que, quiero decir, al ver ese bote inflable y ver que hay personas que tenían mucha experiencia en el agua, no entiendo, excluyendo una emergencia, una situación de emergencia, cómo estarías en ese bote, en ese tipo de condiciones. Eso es algo grande, algo importante que él va a tener que explicar. Correcto, porque era suyo. Sé que son de 18 a 20 nudos en términos náuticos, pero me refiero a que estamos hablando de vientos de como 40 kilómetros por hora. Eso definitivamente es una ráfaga. Ya sabes, y se ha reportado. O sea, sé que tuvieron un incidente de violencia doméstica en 2015. No se presentaron cargos. La hijastra ha hablado muy abiertamente de que este matrimonio no era como se veía en las redes sociales, como si fuera perfecto. Pero aún así, llega ese punto de decir, ok, están en este bote inflable. ¿Cómo es que ella termina en el agua? O sea, ¿qué tanto importa realmente el pasado? Podrían ser las personas más tóxicas del mundo. Y hay personas que tienen matrimonios tóxicos, pero eso no termina en un asesinato. O sea, ¿qué tanto influye eso realmente en una investigación criminal como esta? Que tuvieron momentos muy buenos, pero también momentos muy malos, según los familiares. Correcto, mira, definitivamente es parte de la investigación. Cuando hablas de un juicio, eso ya es otra cosa. Pero en una investigación puedes revisar cualquier cosa y ellos van a investigar, ya sabes, su historial, van a revisar todo. Entonces el problema es que han estado viviendo en un barco, así que puede que no se estén enviando mensajes de texto entre ellos. No hay necesidad de hacerlo. Literalmente estoy viviendo contigo en un espacio cerrado todo este tiempo, lo cual algunas personas podrían decir que incluso es una situación de olla a presión, como ya sabes, ¿no? Si no se llevan bien y están en los espacios reducidos de una embarcación así, podría, ya sabes, las tensiones podrían aumentar hasta el punto de que hubiera violencia. Él realmente va a tener que explicar por qué estaban en ese bote inflable, ya sabes,
porque ni siquiera es algo que sea factible. Estás hablando de vientos de 40 kilómetros por hora, hombre. Eso es como, ya sabes, el barco tiene que estar hundiéndose para que te metas, ya sabes, en un bote inflable así en esas condiciones. Así que eso es una verdadera señal de alerta ahí. Podría estar en problemas. Digamos, y hay tantos supuestos en este punto, pero es como si él fuera el que los hacía salir en el bote auxiliar, como si él fuera el que decía, tenemos que regresar al barco. Y luego ese termina siendo el lugar donde ocurre algún tipo de, ya sabes, accidente, y ella igual se cae. O sea, ¿él aún podría enfrentar cargos? Quiero decir, en teoría, podría haber algo así como si tomas medidas que ya sabes, ignoran completamente la seguridad y son imprudentes, y tú, ya sabes, tú cometes algún error grave y pones su vida en peligro. Podría haber un cargo como homicidio involuntario. No sé si en la ley de las Bahamas hay disposiciones similares, pero si tomas en cuenta, si tú, ya sabes, si no tomas en cuenta la seguridad y tú tomas medidas que son extremadamente, ya sabes, descuidadas e imprudentes y cosas por el estilo, podría haber cargos penales, así como si estás conduciendo un auto, ya sabes, haciendo carreras ilegales y alguien muere o ya sabes, cosas por el estilo, así que podría haber. Sabes, creo que para él, y es como, no sé qué haría yo en esa situación, no creo que nadie lo sepa. Así que siempre es difícil juzgar a las personas sobre lo que, ya sabes, lo que pasó. Pero la declaración que publicó fue muy parecía que un abogado la había escrito. No sé si un abogado la escribió, pero fue muy, ya sabes, como profesional en la forma en que estaba redactada. Ya sabes, él no es alguien que salió en cámara diciendo, por favor, ayúdenme a encontrar a mi esposa. Sé que él, ya sabes, alguien de CBS News se le acercó y habló con él en la isla, y no quiso decir nada al respecto, y no creo que haya tenido experiencia con los medios como esta antes. Pero, ¿cómo le aconsejarías a un cliente que actúe en una situación como esta? Y hablo antes del arresto, cuando ella solo estaba desaparecida en ese momento. ¿Sabes qué? En ese momento yo simplemente diría que le aconsejaría, ya sabes, dejar que el abogado se encargue de los medios en ese momento, porque honestamente no hay nada que él vaya a decir. Eso no va a, ya sabes, saciar la sed de justicia del público. La gente va a pensar que, ya sabes, hubo mano criminal, punto. No hay nada que él pueda decirle a los medios que vaya a satisfacer a la gente. Así que en ese caso, yo simplemente diría, no digas nada porque realmente no hay nada que él pueda decir. El hecho de que él estuviera en ese bote inflable, el hecho de que había vientos de 25 millas por hora, eso no lo vas a poder superar. Así que cuando te pones frente a la cámara para tratar de justificar lo injustificable, te estás poniendo en desventaja. Así que yo le aconsejaría, ni siquiera hables porque ya sabes, la opinión pública ya está en tu contra. Así que cualquier cosa que digas probablemente será usada en tu contra. Y luego, cuando escuchas su historia y la forma en que la cuenta, como, oye, estábamos en aguas turbulentas, el viento se la llevó. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa historia? Y parece que, ya sabes, siempre habrá personas que especulen. Ya sabes, oh, un esposo dijo que su esposa cayó al agua. Y luego, ya sabes, especialmente en el mundo del true crime, la gente empieza a pensar automáticamente en mano criminal. Pero, ¿qué hay de su historia hasta este punto? Quiero decir, claramente fue suficiente para que las autoridades lo detuvieran, lo arrestaran según sus palabras. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la historia que Brian Hooker ha estado contando? Quiero decir primero sin. Además de por qué estaba siquiera en el bote inflable, sí, le lanzaste un dispositivo flotante y luego qué. Quiero decir, algunas personas dirían, preferiría estar flotando en el agua con mi esposa que estar en el bote inflable. Algunas personas, ¿sabes a lo que me refiero? Me hundo con ella. Entonces en algún momento lo abandonaste y la dejaste, ¿verdad? Entonces le lanzaste un bote inflable, el bote, te estás separando de ella, estás tratando de llegar a ella. Algunas personas dirían, ya sabes, la dejaste ahí. Entonces, y escucha, yo nunca, gracias a Dios, nunca he estado en esa posición y es muy difícil siquiera opinar, pero al final del día la dejaste ahí. Ya sea que tu vida estuviera en peligro o no, hay personas que habrían dicho, ¿sabes qué? Voy a morir intentando salvarla, que es lo que él hizo. Y como abogado defensor penal, si te enfrentas a un caso donde es más bien la totalidad de las circunstancias, ese es el tipo de evidencia a la que te enfrentas. Y si esto va por ese camino donde él tiene su verdad, sus palabras, que fue un accidente,
Ella cayó al agua. Ella tenía las llaves. Ella era la que estaba manejando. Yo tuve que remar hasta la orilla. Pero luego tienes todo este historial. Tienes familiares que alegan cosas realmente graves en su contra. Ya sabes, familiares que alegan que eran bebedores empedernidos y que las cosas se ponían mal cuando se emborrachaban. O sea, ese es el tipo de caso con el que un abogado defensor penal se siente cómodo, donde realmente la única persona que sabe lo que pasó en ese bote en este momento es Brian Hooker. Sí, mira, no es el tipo de caso con el que un abogado defensor penal se va a sentir cómodo solo por la imagen que da. Una de las preguntas es, ella tenía las llaves del bote con ella, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo, las llaves del bote. Sí. Entonces, pero no se necesitarían las llaves del bote para poder usarlo. ¿En qué momento estás en un bote tan pequeño? Porque eso es un bote inflable diminuto, ¿verdad? O sea, un botecito. Así que estás en este bote muy pequeño. ¿En qué momento están las llaves en su bolsillo y no en el bote? Según lo que entiendo de los botes, es como un auto. Esa llave debería estar en el encendido. Entonces, ¿cómo acabó en su poder si cayó por la borda? Entonces, y sé que pasó mucho tiempo desde que ella cayó por la borda hasta que él, supongo, remó hasta la orilla. Así que no entiendo cómo es que las llaves están, no son parte del bote y están con ella cuando cae al agua. Eso es algo importante, algo que él tendría que explicar a las autoridades y a mí mismo. Esa es una de las principales preguntas que querría responder. Sí, yo también estaba pensando eso. Como que tal vez es como una moto acuática donde tienes el cordón de seguridad y si te caes, apaga el motor, pero aún así parece algo raro en un bote inflables. No sé cuánta fuerza se necesitaría para realmente sacarlo del encendido, pero hay muchas preguntas, estoy seguro. Sé que él fue entrevistado por la policía durante como 3 horas y media y hoy está haciendo más entrevistas. Veremos si eventualmente se presentan cargos en este caso. Mauricio Padilla, abogado defensor penal. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Es un caso fascinante. Eso es todo por On the Case, presentado por Law and Crime. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.